Si le voy a pedir que por favor se ponga sobre sus pies, porque vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. Mire, una carta ya conocida entre nosotros, ¿verdad? Va a ir por favor a la carta a los Colosenses y vamos a leer el capítulo número 4. Le voy a decir en un momento los versículos. Capítulo número 4 de la carta a los Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo número 4, y me va a acompañar en la lectura del versículo 10 al versículo 19. ¿Ya se encuentra ahí, hermanos? ¿Ya se encuentran? Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 19. Muy bien. Acompáñeme en la lectura. La palabra del Señor dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñeme en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas quien hable a nuestro corazón. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que seas tú quien hable a nuestra vida. Padre, permite, Señor, que el texto brille, Señor, y que, Padre, despiertes en nuestro corazón la respuesta que tú esperas, Señor, de esta tu iglesia Renovación. Señor, que la honra y la gloria sean dadas a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Puede tomar, por favor, su lugar? ¿Puede tomar, por favor, su lugar? Déjeme decirle que en las recientes semanas hemos estado hablando acerca de el cuidado de Dios para pastores, los siervos del Señor, las personas que sirven al Señor en la iglesia, y también vimos hace 8 días el cuidado de Dios hacia los grupos vulnerables. Y yo sé que a lo mejor usted ahorita va a decir, pues si ya hablamos del cuidado de Dios hacia los pastores, hacia los siervos, ¿a poco hoy lo vamos a volver a observar? Y déjeme decirle que no. Vamos a ver otro tema. Y hoy tengo un reto bien interesante y bien importante. El pastor Santiago en el cafeteo nos dice que todo anillo tiene una piedra, ¿qué, hermanos? Una piedra preciosa. Pero en ocasiones, alrededor de esa piedra preciosa llega a haber, ¿qué, hermanos? Llega a haber piedras igual de preciosas, pero más pequeñas. Hoy vamos a ver una de esas piedras que están alrededor de esa piedra central. Porque, hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a la carta a los Filipenses, cuando leemos el capítulo 4, la parte final de esta carta, donde Pablo va a dar instrucciones precisas a la iglesia de Filipos de cómo deben vivir el cristianismo, las consecuencias de ello. Cuando llegamos al verso 10 y leemos hasta el 19, vemos solamente que Pablo expresa agradecimiento y contentamiento porque Dios suple sus necesidades. De eso se trata. Ese es el tema central de esta sección. ¿Cuál es el tema central? Pablo expresa agradecimiento y contentamiento porque Dios suple sus necesidades a través de una generosa ofrenda de los filipenses. ¿Y qué vamos a ver en relación al cuidado? Es que hoy vamos a ver a través de este texto el cuidado de Dios para los no creyentes. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿y eso cómo se relaciona?
Pues le invito a que me acompañe, porque parecieran que son dos temas distintos, pero ¿qué cree? Van tomados y van de la mano y van juntos y no se pueden separar. Acompáñeme por favor al texto ahí en Filipenses capítulo número 4. Bueno, le tengo que recordar algunas cosas, tengo que mencionarle algunas cosas. Lo primero que yo tengo que recordarle es que el apóstol Pablo está finalizando su carta y esta probablemente es la carta más cercana, la carta más entrañable hacia una iglesia, la carta más personal. Y en ella está profundamente, en esta sección expresa un profundo agradecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia de Filipos, que él había fundado cerca de 10 años atrás, había retomado una práctica hacia él. La iglesia de Filipos, cuando fue fundada por Pablo, y Pablo tuvo que salir entonces hacia Tesalónica, Berea, y después llegó a Atenas, y después fue a Corinto, tuvo una práctica peculiar. Le aportó, le ayudó económicamente a Pablo para poder realizar su ministerio. Pero por X o Y razón que desconocemos, este apoyo se detuvo. Y después de 10 años, la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, le envía nuevamente un apoyo económico que literalmente lo va a jubilar de hacer tiendas. Usted y yo sabemos que Pablo se dedicaba a ¿qué, hermanos? A hacer tiendas. Predicaba de día y de noche hacía tiendas. Y entonces la iglesia de Filipos le va a mandar una ofrenda generosa que lo va a retirar, lo va a jubilar. Ahora, para dimensionar la ayuda, es necesario contextualizar el momento en el que Pablo recibe esta ayuda, esta ofrenda. Bueno, Pablo se encuentra preso en la ciudad de Roma. Y es necesario recordar que Pablo, al estar encerrado en Roma, ya tenía un proceso largo, judicial, de más de 3 años. Y había apelado a César. Y se encontraba en Roma, en un cuartito que él rentaba, y le habían asegurado a un soldado romano para que estuviera con él. Le permitían las visitas, pero él tenía que pagar la renta. Y como estaba preso, ¿qué cree? Pues no podía salir a trabajar. Entonces, pagar la renta implicaba un esfuerzo muy grande para él o sus colaboradores. Y además de esto, pues seguramente, dicen, pasaba penurias para comer. Seguramente no se quedaba sin comer, pero no era como elegir, pues voy a ir a tal o a cual lugar a comer. Comía lo que se podía porque había compromisos. ¿Está de acuerdo? Entonces esto era algo complicado para el apóstol Pablo. Así que lo que más extrañaba a Pablo, seguramente porque lo dicen los textos, es su libertad para servir y predicar de manera ¿qué? Abierta. No podía trabajar para sostenerse y no podía salir a predicar. Entonces, esto provocaba que Pablo fuera dependiente totalmente y viviera en cierta precariedad, en cierta, pues de manera estrecha económicamente. Y sabe, su contacto con las iglesias se vio acotado ¿a qué? A las cartas. Y es en este tiempo en el que Pablo empieza a escribir varias de sus cartas. ¿Está de acuerdo? Empieza a escribir varias de sus cartas, escribe Colosenses, escribe la carta que nosotros le llamamos a los Efesios y escribe varias de sus cartas. Entonces, ese era su contacto. Y al cerrar su carta, observamos entonces que Pablo era un hombre agradecido con Dios y que tenía una plena confianza en que Dios iba a suplir sus necesidades. Un hombre en la cárcel, hermanos. Un hombre en la cárcel sumamente agradecido, y le decía a los filipenses: y gócense. Si aquí alguien tendría que estar triste, soy yo, pero no, gócense, alégrense, confíen en el Señor, estén contentos ¿con qué? Con lo que les ha dado el Señor. Entonces, hermanos, vemos a Pablo que se complacía con muy poco y también se interesaba sobre todo, en medio de su necesidad, él no pensaba tanto en sí. ¿Sabe en quién estaba pensando? En los demás. Él deseaba seguir predicando. Bueno, ya me acompañó hasta aquí, ya le di el contexto. Entonces, cuando llegamos al versículo número 10, vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice: me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. Pablo se estaba gozando en medio de sus circunstancias y no expresaba señal de preocupación.
Oiga, hermano, esto está difícil, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido dificultades económicas y se nos va el sueño? ¿A usted no le pasa, hermanos? A mí sí me ha pasado. Yo le podría decir alguna vez que mi departamento necesitaba impermeabilizarse y oía que llovía y llovía y yo decía, esto se va a empezar a escurrir y ¿cómo le voy a hacer? Y le decía a Jacqueline, oye, tenemos que impermeabilizar. Me dicen, ¿qué estás pensando? Ya es bien noche, ya duérmete. Le digo, es que se nos va a empezar a chorrear aquí el agua. Y pues yo vivo como en Pedro Infante, un rincón cerca del cielo, ¿no? Entonces hasta arriba, hermanos, ¿no? En la azotea, y muy difícil, muy complicado. Bueno, ya un día le contaré qué sucedió, pero me acuerdo que se me fue el sueño y mejor me puse a orar. Y nada más le adelanto, el Señor respondió. ¿Quieres saber cómo? Después me pregunta y se lo platico, pero el Señor responde. Bueno, Pablo pues no era un Isaac, ¿eh? Él estaba sin preocupación y en medio de su circunstancia dice, me alegré grandemente ¿en qué? En el Señor. Y el motivo de su alegría es que después de 10 años, desde que Pablo fundó aquella iglesia, estos hermanos ahora con un corazón generoso le ofrecieron apoyo para que él pudiera seguir sirviendo. Es decir, ya le habían ayudado para servir en Tesalónica y Berea hace 10 años. Pero después le mandaron otra ayuda para servir ¿en dónde? En Corinto y ¿en dónde más? En Atenas. Bueno, pues siguió pasando el tiempo, dejó de recibir apoyo, no sabemos por qué razón, pero en algún momento estos hombres, estas personas, estos hermanos de Filipos decidieron tener cuidado nuevamente de Pablo y le envían esta ayuda. Y hermanos, dice de la siguiente manera, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y saben, es algo hermoso, porque esta palabra de reavivado tiene una connotación que para mí fue muy gráfica. Porque cuando utiliza, ustedes han reavivado, la palabra que utiliza ahí es para describir a una plantita que ya está casi seca o está moribunda y de repente, ¿qué cree que pasa? ¿Qué le ve hacer? Cambiar drásticamente. Y hermanos, pues ya le he dicho, ¿no? Que tengo afición, ¿por qué? Por las plantas de todo tipo. Y mira, hace algún tiempo tenía un pequeño nopalito, así chiquito en la pandemia. Antes de la pandemia lo compré y ahí estaba pequeñito y me lo llevé a Morelos, a casa de mi suegra, donde pasamos la pandemia, esos meses de encierro. Y cuando llegué allá se estaba muriendo y yo dije, híjole, no, pues ya no, ya ahí se va a quedar. Bueno, hermanos, de repente el nopalito, ¿qué cree que empezó a suceder? Empezó a crecer y después lo tuvimos que cambiar de maceta. Y ahora, hermanos, no le miento, pero está en un macetón así. Sacarlo de aquella maceta fue un suplicio porque todos nos espinamos, ¿verdad? Y ahora el nopalón está enorme, con sus tunotas. Ya entendió. Fue reavivado este deseo. Así como cuando algo parece que se está extinguiendo y de repente cambia drásticamente. Eso fue lo que sucedió. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado. Ustedes reavivaron su cuidado. Y bien comprensivo, porque no hay un reclamo. ¿Ya se percató? Les va a decir también, han reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. No hay una sola muestra de ¿qué? De recriminación. Uy, pues qué bueno que se acordaron, ya después de 10 años, ¿no? Ya hacía falta. Mírenlos, pues ¿qué creen? Que yo no... No. Pablo para nada dice esto. Pablo lo que está diciendo es, ustedes, ese cuidado se ha dado la oportunidad de que vuelva a florecer, que crezca grandemente. Y hoy soy testigo de eso, dice Pablo. Y no es que no quisieran, simplemente les faltaba oportunidad. Y consideré el contexto. Estamos hablando del mundo antiguo. No había redes sociales, no había YouTube, no había Twitter, no había Facebook. Entonces, a lo mejor no sabían en dónde andaba Pablo. No habían recibido noticias. Las noticias viajaban, ¿por qué, hermanos? Pues por barco, por carretera,
¿no? Y no había automóviles, había carruajes, caballos, ¿no? Era difícil, no sabían en dónde andaba, no sabían cómo estaba. Y cuando seguramente estos hombres se enteran, dicen, hay que mandarle ayuda. ¿A quién? Al fundador de la iglesia. Vamos a mandarle un apoyo. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Ya se percata de ello. Y entonces el apóstol Pablo es hermoso porque nos va a decir, me alegré grandemente. ¿Ya se percató? Dice, me alegré grandemente. Para este momento en la que los filipenses se les presenta la oportunidad de cuidar de Pablo, enviaron a un hombre, hermanos, a Epafrodito, un hombre serio, luchón. Mire que si usted lee la carta de los filipenses, ya la estudiamos con el pastor Israel hace algunas semanas, algunos meses, este Epafrodito se tomaba tan en serio el trabajo que estuvo a punto de entregar, ¿qué? Su vida con tal de servir a Pablo y de servir a la iglesia. Bueno, la mandaron con ello y llevó esta ofrenda abundante. Y esto genera gozo a Pablo. Pero Pablo no se regocijó porque la ofrenda supliera sus necesidades, sino ¿sabe por qué? Porque ¿qué fue lo que le robó el gozo a Pablo? Bueno, le robó la alegría. Lo que robó su alegría de Pablo fue que demostraban el amor que tenían hacia él. El cuidado que tenían ¿a quién? Hacia Pablo. No era la cantidad, era el gesto de amor hacia él. Y dice Pablo, porque al fin, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado. Sí, después de 10 años se había reavivado y había florecido este amor por él. Y esto es un gesto amoroso, no les recrimina y les expresa junto con ello que él no dependía de los filipenses. ¿Dependía de quién, hermanos? Pues dependía del Señor. Dependía del Señor. Vea lo que dice el verso número 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, el Señor me ha provisto ¿de qué? De alegría, de tranquilidad. Estoy conforme con lo que Él me provee y Él me da. La prudencia de Pablo, hermanos, es enorme. Pablo muestra en este verso una prudencia enorme. Y para que los filipenses no lo malinterpretaran, se apresuró a decir lo siguiente: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. No quería con esto Pablo entonces sugerir que hablaba por su necesidad al agradecer su dádiva. No. Pablo lo que estaba diciendo es que él vivía, aunque vivía en un cuarto pequeño, vivía vigilado, vivía como prisionero y seguramente pasaba hambre, estaba satisfecho con lo poco que tenía. Y su estabilidad, hermanos, su vida no estaba supeditada. ¿A qué, hermanos? A las circunstancias. Él se enfocaba en qué, hermanos? En agradar a Dios, en ser encontrado agradando a Dios. Y hermanos, y esta es una buena lección. Este es el tema central del texto: vivir en contentamiento y en agradecimiento. Y sería insensato que no reflexionáramos en ello. En medio de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, ¿qué tan agradecidos vivimos y qué con tanto contentamiento? ¿O somos personas insatisfechas de manera continua? Bueno, si estamos viviendo así, Pablo nos está haciendo una invitación a que en medio de las circunstancias nos dediquemos a ¿qué? A vivir llenos de agradecimiento. Pero ve hacia dónde va el texto, porque Pablo es muy peculiar. Pablo sí que, dotado de la sabiduría del Espíritu Santo, maneja con maestría este tema. Vean lo que dice el verso 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ahora, para que no se malinterprete, porque si nada más nos quedamos con los 2 versos que hemos leído, pues podemos decir, bueno, ya le mandaron una ayuda y les dice, pues no tengo necesidad. No, inmediatamente introduce el verso número 12. Y Pablo va a reforzar la idea de que ha aprendido a vivir por encima de cualquiera de sus circunstancias. Ya se fijó que dice, sé vivir en pobreza, y después dice, y sé vivir en prosperidad.
no fue algo con lo que nació. No fue algo que surgió cuando se encontró al Señor Jesús en el camino a Damasco. No, esto fue algo que se desarrolló conforme Él anduvo caminando mano a mano con el Señor. Él aprendió a vivir por encima de las circunstancias. Y esa es una lección importante, hermanos, que todos debemos aprender. Son las circunstancias difíciles de nuestra vida las que regularmente nos roban paz, las que roban gozo y las que roban gratitud. Y Pablo dice, no, y en ninguna de esas yo estoy cayendo. Yo sé vivir. ¿Yo sé vivir en qué? Sí, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y hermanos, usted empiece a dimensionar. Porque Pablo en este verso nos muestra que sufre y que en verdad había sufrido a causa del evangelio. Mire, note, les va a dar 3 declaraciones importantes. Sé vivir en pobreza, sé tener hambre y sé sufrir necesidad. Y no porque sí, sino por causa de ¿qué? Del evangelio. Si a alguien le había costado hasta ese momento vivir el evangelio, predicar el evangelio, ese era Pablo, era uno de ellos. Y también, hermanos, también le fue concedido disponer de más de lo que necesitaba. En medio de ese sufrimiento, el Señor también le provee, porque le dijo, les comenta, sé vivir en prosperidad, lo que significa que en algún momento Pablo había recibido apoyo suficiente para estar, ¿qué? Holgado. Pero también le había tocado estar en el otro espectro, estar estado saciado, sé tener abundancia y sé vivir sin nada. Él se podía manejar en cualquiera de estos lados de la vida. Pero no se vaya muy rápido, porque es importante notar, no es el hombre, hermanos, es el Dios que forma el carácter del hombre en medio de esas circunstancias. Aprecie lo que Dios hace en la vida de este varón. Usted sabe todo el sufrir de Pablo, ¿verdad? Usted lo sabe. Prácticamente Pablo se paraba, leía el texto, lo presentaba, lo explicaba, presentaba el evangelio y como punto final de la predicación venían las pedradas. Lo pateaban, lo golpeaban y casi lo sacaban muerto de las ciudades. Si no, nada más recuerde, ¿dónde pasó esto? En Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto. En todos lados a donde él se paraba sufría esto. Ahora, dimensione, porque a este hombre es al que la iglesia con los ojos cerrados le dice, nosotros conocemos tu servicio, por eso es que te mandamos este apoyo. Escúcheme, voy a llevar un ratito. Escuche estos 10 versículos, son sensacionales. Escuche, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Va a defender su apostolado, porque dentro de la gente que lo acusaba de los falsos maestros había quien decía, Pablo, ese es un charlatán. Y entonces él se tiene que volver un poco loco, insensato y defender su apostolado. Y entonces empieza esta declaración. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil
sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y el Padre de Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron por un cesto, por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Los filipenses conocían todo esto. Sabían todo esto y por eso se habían comprometido con este varón y no restringían su amor y le otorgaban esta ofrenda. Pero hay algo más, porque Pablo no se va a quedar con esto. Todos estos sufrimientos constantes y tan singulares de la vida de Pablo condujeron a la iglesia de Filipos a otorgarle esta ayuda, esta ofrenda. Y Pablo va a confesar: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Y hermanos, no sé cuántos de nosotros no llegamos a citar este versículo, todo lo puedo, sí, pero aquí, ¿de qué está hablando, hermanos? ¿Cuál es el tema de esta sección? ¿Lo espiritual o lo material? Lo material. Pablo va a decir: pues yo sé vivir en contentamiento, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Nada de eso me inquieta. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Era lo suficientemente fuerte porque sabe que contaba con los recursos de su Dios. No se estaba preocupando, hermanos. Pablo vivía en tranquilidad. Y es oportuno aclarar que Pablo no sugería que era capaz de sobrevivir, dice un comentarista, indefinidamente sin ¿qué? Sin comer, ¿no? Eso sería ilógico, ¿está de acuerdo? Lo que sí afirma es que al llegar al límite de sus recursos y de su capacidad, siempre era lleno de la fuerza que le concedía nuestro Dios, que le concedía el Espíritu Santo. Pudo vencer sus más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza que le otorgaba nuestro Dios. Y eso es simplemente sorprendente. Eso es simplemente sorprendente. Pero vea el 14, acompáñeme al verso 14. Dice el verso 14: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Nuevamente, el apóstol Pablo les dice: pero voy a hacer una aclaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, no obstante, no vayan a pensar que estoy de malagradecido. No, inmediatamente les dice: todo lo puedo, pero qué bueno, no obstante, qué bueno que me han ayudado. Han hecho bien en compartir en medio de mi aflicción. Esta actitud era algo noble, era algo ¿qué? Hermoso por parte de la iglesia, en beneficio ¿de quién? Del apóstol Pablo. Después de este lugar de Filipos se fue el apóstol Pablo a Tesalónica, se fue a Berea, se fue a Atenas, se fue a Corinto. Se quedó otro tiempo en Corinto y volvió a regresar, y cuando no le dio el mapa, lo tuvieron que agarrar preso y llevarle el evangelio a Nerón. Ellos no solamente veían al apóstol Pablo, decían: es necesario que le ayudemos porque a través de él Dios va a cumplir el propósito, a través de él y su equipo, de que el evangelio sea, ¿qué, hermanos? Predicado. Y esto es algo hermoso, esto es algo precioso. Mire, acompáñeme, porque aquí lo va a decir el verso número 14 y 15. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de ¿qué? De dar y recibir, sino
vosotros solos. Ya se percató. La ofrenda sí era para ayudar a Pablo, sí, pero era un medio para que el evangelio llegara a todo aquel mundo conocido. Para que llegara a todo aquel mundo conocido. Y de esto da testimonio la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe en qué era lo precioso de esta ofrenda dada por los filipenses? Ahí le va el detalle. Aquí está el detalle, ¿no? Diría el gran sabio, ¿no? Ya saben por qué me gusta y traigo mi foto, ¿verdad? De Cantinflas. Pero ahí está el detalle. Y le voy a decir por qué. Porque Filipos se encontraba en la parte norte de Grecia. Las ciudades de ¿qué? Macedonia. Y los macedonios no se caracterizaban por ¿qué creen? Por ser de los que más tenían. Este pueblo se quitaba lo que tenía de su boca por dárselo a Pablo y que a través de esto llegara el evangelio. Híjole, hermanos, no les puedo mentir que cuando leí el testimonio de Pablo, lo he leído muchas veces, pero hoy en la mañana que lo volví a leer, casi estaba llorando. Y cuando leí nuevamente esta parte, casi se me salen mis lágrimas. Porque una iglesia en un lugar que económicamente no era tan abundante, aportó para que saliera un misionero y el Señor lo utilizara para trastocar el mundo. No por nada les decían, ¿no? Ya vienen los que trastornan el mundo, ¿no? ¿No dice así en Hechos, hermanos? Y entonces, ahí van. ¿Quiere oír el testimonio del impacto de estas ofrendas? Escuche. Dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Pablo intentó no ser ¿qué? Carga a los tesalonicenses. ¿Y quién le ayudó? Los filipenses. Y aún así, él trabajaba de ¿cuándo y cuándo? De noche y de día. Pues el apoyo tampoco se lo dieron, perdón hermanos, no se lo dieron a cualquiera. No, se lo dieron a Pablo, que tenían testimonio de su trabajo. Ahora escuche, segunda a los tesalonicenses, porque pasa el tiempo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Pablo mismo trabajaba para sostenerse, pero también la iglesia de Filipos participaba en ayudarle y suplir de algunas de sus necesidades. Y después escuche Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Porque aquí Pablo ya lo vemos de entero practicando, hermanos, predicando. ¿Sabe por qué? Porque le mandaron la ofrenda. Porque le mandaban ofrenda a aquellos hermanos de Filipos. Si usted ve, cuando Pablo predica a los filipenses, es Hechos capítulo ¿qué? 16. Y aquí estoy leyendo Hechos capítulo 18. ¿Quién hacía la diferencia? Esa iglesia pequeña, en una región pobre, no potente económicamente, pero que ofrendaba y que a través de su ofrenda se llevaba el mensaje del evangelio a los que no le conocían. Ahora deténgase, y aquí no podemos correr. ¿No le parece precioso? Cuando leía esto y estudiaba esto, hermanos, empezaba a sonreír. ¿De verdad una iglesia así tan limitada puede hacer la diferencia? ¿Qué cree? Sí. Pero no se vaya tan lejos a Macedonia. Vivimos en México, un país donde, al menos yo desde que recuerdo, vivimos en constantes crisis económicas. ¿Cómo vamos a ofrendar para las misiones? No, pues eso es imposible. Pastor, ni para el templo nos alcanza. Si ni tenemos templo, pastor, ya está pensando en que ofrendemos para mandar misioneros. Híjole, pues ¿qué cree? No es que yo quiera, hermanos, es que es el mandato del Señor. Pablo le enseñó a esta iglesia que el Señor dejó una ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Que todo el mundo se entere.
que Cristo vino a salvar a los perdidos. ¿No le parece sorprendente? Si Dios usó a los filipenses, Dios puede utilizar a una iglesia en la Ciudad de México, donde hay eterna crisis económica, que se reúne en la colonia Santa Cruz, en la delegación Benito Juárez. Y seguramente Dios puede bendecir sus ofrendas para que se lleve el evangelio, ni siquiera aquí a la colonia de al lado, también. Pero no solamente a la ciudad, también. No solamente a la Huasteca y al interior, también. Sino para que se lleve el evangelio a las partes más lejanas de este mundo. Dios lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque esto habla en los siguientes versículos. Acompáñeme, vea lo precioso, vea el verso siguiente, verso número 15, dice lo siguiente, verso 16, porque también a una Tesalónica enviasteis dádivas, más de una vez para mis necesidades. Hermanos, estos hombres de Filipos constantemente se da cuenta el apoyo que lo hacían, ya lo veníamos mencionando. Verso 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo les va a decir, miren, la verdad es que no estoy buscando algo económico de parte de ustedes, porque Pablo sabía quién lo sostenía. ¿Quién sostenía a Pablo, hermanos? Dios. No es que yo lo ande buscando, no es que yo les quiera sacar pesos o dinero, no ando buscando eso. No es que busque una dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y les hablo en un término contable. Lo que quiero es que ustedes a su cuenta eterna les sea agregada una recompensa mayor. Pablo no decía, qué bueno que me cuidan, ¿eh? No. Dice, qué bueno que ofrendan, porque a través de esta ofrenda, lo que ustedes tal vez no se imaginen, es que se incrementa su recompensa en la eternidad. Ay, hermano, ya se puso a pensar. Ahora que usted se detuvo un tiempo en su andar diario para empezar a identificar, voy a ver, ¿qué Biblias voy a mandar a mis hermanos de la Huasteca? Voy a identificar, bueno, pues ya no va a dar tiempo de comprar Biblias, pero pues voy a dar una ofrenda, ¿no? Para que se pague el ¿qué? El traslado de las Biblias. Hermano, su cuenta en los cielos fue mayor. El Señor le va a dar una recompensa mayor. Mire, el Señor es tan bondadoso que no solamente nos concede la salvación y el hecho de conocerle, que ya sería suficiente, ¿no, hermanos? Sino lo sorprendente es que nos concede recibir bendiciones y luego prepara obras de obediencia, obras de amor, como esta de comprar Biblias, comprar balones, cooperar para que se lleven esto. Y dice el Señor, pues se incrementa tu cuenta. Qué maravilloso, qué sorprendente. Pablo les dice, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que lo hicieron. No es que yo busque una dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Busco fruto que aumente en vuestra cuenta. La dádiva de los filipenses regocijó a Pablo, no por el beneficio material, sino por el beneficio espiritual que van a recibir o recibieron ellos en su momento. Y cuando Pablo menciona fruto, apunta al producto de los arbolitos. Sí, ustedes van a recibir fruto de todo esto que realizan. La palabra del Señor, la Biblia, en repetidas veces nos recuerda que si nosotros damos generosamente, también vamos a ser generosamente bendecidos. Y es importante que leamos los textos, porque no solamente aparecen aquí. Escuche lo que dijo el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 9:6. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. 2 Corintios 9:6. Y el que siembra generosamente también ¿qué? Segará. ¿Recuerden dónde está este texto?
Cuando se invita a recoger una ofrenda especial, ¿para quién? Para los hermanos en necesidad, ¿de dónde? De Jerusalén. Pero ahora quiero que escuche las palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Hermanos, el Señor en su bondad impresionante ve el corazón con el que ofrendamos. Y en este caso, para sostener a un misionero que llevaba el evangelio, sorprendente, el Señor les prometió bendecir. Pausa comercial. ¿Sabe? Por estudios, aquí traigo estadísticas y traigo un video por si usted lo quiere ver y no nada más quiere creer en mí. Se lo doy y se los comparto al rato. Pero ¿sabe cuáles son las iglesias que más crecen? No solamente materialmente, sino en número, hermanos. ¿Se imagina cuáles son las iglesias? Son las iglesias que ponen su vista en los perdidos, en la gente que aún no ha llegado a los pies de Cristo Jesús. El Señor en su bondad dice, están haciendo caso, están invirtiendo en eso, y el Señor bendice, entrega bendición en muchas ocasiones. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que con esto es que vamos a llenar a como dé lugar que el templo. No, lo que digo es que tenemos que seguir enseñando fielmente la palabra del Señor, buscando crecer en conocimiento sin qué, hermanos, sin perder de la mente que es necesario ir y predicarle a aquella gente que no conoce. ¿En dónde? En los hospitales, en la colonia, en la ciudad, en nuestro país, y también ¿en dónde? Hasta la India, hasta Japón, entre los musulmanes, entre los budistas, entre los animistas del África, porque ese es el corazón del Señor. Y Pablo lo sabía y los filipenses lo recordaban. Y vean lo que dice el verso 18, verso número 18. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Va a decir tres cosas para confirmar que Epafrodito realizó de manera adecuada su tarea. ¿Ya se dio cuenta? Lo he recibido todo, tengo en abundancia y estoy bien, ¿qué? Abastecido. Estoy rebosando. La idea de Pablo es de un vaso rebosante, que está hasta el borde, que está por ser derramado. Así había recibido la ofrenda. Eso era lo que le habían dado los filipenses. ¿A quién? A Pablo. Pero ahora hay un cambio, porque les dice, ya recibí bendición, pero quiero que observen lo siguiente. Porque a este acto, que pareciera un acto normal, habitual, en el que solamente se está entregando un dinero y que no es más que eso, Pablo lo convierte en un acto totalmente espiritual que refleja lo que hay en el corazón del ser. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice las palabras siguientes del verso 18. Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Lo que está haciendo Pablo con esto es darle una dimensión importante de culto a la ofrenda. Está utilizando términos que se utilizaban para describir el servicio en el tabernáculo y en el templo, que para los judíos era algo que, hermanos, sagrado, consagrado. Le dice, pues cuando ustedes están otorgando esta ofrenda, ustedes están haciendo esto, están dando una ofrenda de fragante aroma, es un sacrificio aceptable y esto es agradable a Dios. Hermanos, cuando yo leo el Antiguo Testamento y leo que le ofrecían sacrificios al Señor, sacrificios y sacrificios, yo me puedo imaginar a Dios sonriendo, agradado de todo lo que se hacía a la perfección. Esa es la idea. Cuando usted y yo nos determinamos a poner en la vista, ayudar a los misioneros, como en este caso los filipenses hacían con Pablo, lo hacían con la intención de que el evangelio, ¿qué, hermanos? Llegara a esos pueblos. Y entonces se convierte en un acto de devoción profundo al Señor. Lo ve como una ofrenda
de olor fragante. Es un sacrificio aceptable. Y por último, vea el verso 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo sabía que los filipenses no solamente recibirían bendiciones espirituales en el cielo. ¿Ya se dio cuenta? Vean lo que dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pablo sabía que este pueblo, esta iglesia que él la vio nacer, se quitaba el pan de la boca para enviarle ayuda a Pablo para que a través de ellos se predicara el evangelio. Pablo lo conocía y lo sabía. Y no solamente les dice, pues abonaron a su cuenta, cuando lleguen a la eternidad el Señor les va a bendecir. No, ¿ya vio lo que dice ahí? ¿Y mi Dios qué? No tenga miedo. ¿Ya vio lo que dice ahí, hermanos? ¿Y mi Dios qué? Proveerá, suplirá de todas vuestras necesidades. Ahora viene la segunda parte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está diciéndoles, yo les aseguro que ustedes jamás van a poder dar más de lo que el Señor Jesucristo les puede dar. Y es curioso que diga, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque esto apunta a Colosenses, donde declara que Jesús es el creador del universo, pero también es el sustentador del universo y por tanto es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, les estamos prestando las cosas a los de allá afuera. Son del Señor. Y cuando son utilizadas para que el evangelio llegue a los corazones que jamás los han escuchado, el Señor jamás va a dejar a su iglesia. Conforme a la riqueza conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y si en algún momento Dios permitiera que pasáramos necesidad como iglesia, pues el Señor tiene un propósito: avivar nuestra fe, nuestra confianza y nuestro contentamiento. Está claro, hermanos, ya se dio cuenta de este profundo mensaje. Yo sé que habla de la ofrenda, del contentamiento y el agradecimiento de Pablo, pero esta iglesia hace esto porque conoce el testimonio de Pablo, conoce su ministerio y sabe que es para que el evangelio se predique. Y entonces aquí usted y yo tendríamos que reconocer algunas cosas. Lo primero que tendríamos que decir, ¿y esto cómo se aplica a mí? Porque yo no soy misionero. No, hermanos, uno es el enviado, pero muchos son los que, hermanos, los que enviamos. Muchos somos los que enviamos. Recuerde, Pablo iba, pero le dijo en el 4:5 de Filipenses, y vosotros mismos, en el 4:15, perdón, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Hermanos, cuando ofrendamos para la predicación del evangelio, cuidamos del corazón del no creyente, porque estamos demostrando que no hay mayor deseo en nuestro ser que otros oigan el mensaje que cambió su vida y que cambió mi vida. Cuando nosotros nos disponemos a ofrendar, hacemos eso. Ahora, hermanos, ¿cómo ofrendar? Pues identifique un Pablo. Y ya sé que me va a decir, no, pues eso va a estar bien difícil, pastor. Bueno, pero Pablo era un hombre. Si usted lee Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 16, va a ver la conversión de Pablo. Alguien que daba evidencia plena de que había sido ¿qué? Transformado por Dios, de ser un perseguidor a ser ahora el que iba a predicar. ¿Está de acuerdo o no? Y tan abismal era la transformación, el peligro de Pablo, que Ananías dijo, no, Señor, ¿me vas a mandar ahí? Sí, ve. Y me imagino al pobre Ananías, pues en tu nombre, Señor, vamos, ¿no? Y ya fue y oró por él. Y Pablo fue, en ese momento, escuchó el evangelio y fue transformado. Y tan peligroso era este hombre que nadie lo aceptaba. Hechos capítulo 9, más adelante, va a Jerusalén y ¿qué le hacen, hermanos? Todos le abrieron los brazos. No, todos corrían, no, ahí está, sácate. ¿Quién llegó, hermanos? El buen Bernabé, ¿no? El consolador.
¿Te están rechazando, mi hermano? A ver, ven, vamos, te escucho, platícame. Ya me imagino a Bernabé y oyéndolo. Y cuando lo escucha y le dice a qué lo llama el Señor para llevar el mensaje a los gentiles, lo presenta ¿con quién? Con los apóstoles. Y ven que este hombre empieza a predicar entre ellos. Pero sigan la película. Hechos capítulos 11. Gracias a Dios que me puso a estudiar Hechos. ¿Ya se dio cuenta? Hechos capítulos 11. ¿Qué sucede, hermanos? Se convierten los gentiles ¿en dónde? En Antioquía. Mandan a Bernabé y cuando ve la obra, Bernabé dice, ¿y a quién me traigo para que me ayuden? Pues Saulo. El Señor lo llamó con los gentiles y ahí va por él a Tarso. Lo trae y el Señor obra maravillosamente ¿en qué? En una iglesia donde los creyentes eran tan santos, hermanos, tan parecidos al Señor Jesús que le empezaron a decir a los cristianos ¿cómo? Ya cálmate, Cristito, ¿no? Les dijeron cristianos, tú eres un cristiano chiquito. Y usted sigue avanzando y ve que Pablo y Bernabé y el grupo de ancianos predicaban el evangelio y hasta que dijeron, bueno, ya crecimos mucho. Y el Espíritu Santo de alguna manera les hace saber que es necesario apartar ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para salir y predicar el evangelio. Y de ahí no para. Hermanos, es el deseo de mi corazón, el deseo del corazón del pastor Santi, y estoy seguro y espero que llegue a ser el deseo del corazón de Renovación, que de aquí salgan Saulos, bueno no, mejor Pablos, ¿no? Que salgan Pablos, que salgan Bernabés, personas comprometidas a sufrir así por cuestión del evangelio. Pero ellos no ayudaban al hombre, los filipenses no ayudaban al hombre, ayudaban el plan del Señor. Recordaban pues hechos probablemente, hermanos, porque esto se los debieron haber compartido, que estando el Señor por ascender a los cielos, antes de subir, les dijo los siguientes, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, la ofrenda para Pablo solamente era un reflejo de que los filipenses estaban comprometidos con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios late por los no creyentes. Por eso es que estos hombres y estas mujeres ofrendaban. ¿Sabe? Recientemente se lo comentaba. Vi un video que lo compartí con una sola persona de aquí, pero ya se lo voy a mandar, se los voy a poner en el grupo. ¿Sabe cuántos millones de personas hay a los que jamás se les va a predicar el evangelio? Bueno, es el 37.5% de la población del mundo, la que jamás va a tener contacto con el evangelio, la que no sabe si Jesús es una persona o es otra cosa. En números, ¿sabe cuánto es? 2.923.000. 2.923 millones de personas. El 37.5% de personas. ¿Sabe en promedio cuánto a nivel mundial de lo que recolectan las iglesias en ofrendas se destina para el trabajo evangelístico? ¿Sabe cuánto? ¿Qué porcentaje? Solo el 7%. Solo el 7% de todas las ofrendas que se juntan en las iglesias a nivel mundial están destinadas para que se predique el evangelio. Bueno, de ese 7%, perdóneme, me equivoqué, hermano. No, ¿sabe cuánto? El 2.5% se ofrenda para la causa evangelística. Del 100% de las ofrendas, solamente el 2.5% para trabajo evangelístico. Ahora, de ese 2.5 se hace un 100. ¿Está de acuerdo? De ese 100%, ¿sabe cuánto se
destina para la obra misionera? 7%. Es decir, de todo eso, de ese 2%, el 7% de ese 2,5% es para la obra misionera. Y cuando digo obra misionera es para que se predique el evangelio fuera de la localidad y fuera de la ciudad. Pero ahí viene un dato todavía más cruel. ¿Sabe qué porcentaje se destina como ofrenda para llevar el evangelio a esos 2,923 mil millones de personas? Solo el 1%. Solo el 1%. Dios tiene cuidado del no creyente. Y cuanto más late el corazón de Dios por el no creyente, así debiese latir el corazón de los cristianos. El corazón de los cristianos se debe doler por saber que una sola persona se va a la perdición eterna. No sé usted, pero al ver este texto me doy cuenta que cuando una iglesia se decide ofrendar para que otros conozcan, el Señor puede bendecir ese trabajo y puede hacer que otros muchos lleguen a los pies del Señor. Puede provocar que muchas almas se rindan y sean transformadas a la imagen de Cristo. No es extraño, hermanos, no es extraño que Pablo haya tenido este celo. No es extraño. Este hombre que mataba a cristianos experimentó la gracia de Dios sobre su vida. Y entonces decidió hasta su último aliento dedicarlo a la predicación del evangelio. Y eso que él enseñaba contagió a otros. No es extraño que el evangelio se extendió así. Sé que es la obra y la voluntad divina, sí, pero Pablo bien dijo: he llenado toda esta parte del mundo con la predicación del evangelio. Y no quiere decir que él iba, sino que había equipos organizados que salían y predicaban. Y también, hermano, le mentiría si cuando estudié este texto no me hizo soñar. Y yo dije: Señor, si utilizaste a una iglesia con necesidad en Macedonia, recién nacida, pequeñita, para impactar el mundo, ¿qué nos impide a nosotros? Y empecé a orar. Y le dije: Señor, si es así tu deseo y tu voluntad, concédele a Renovación ver que de entre de sus hijos salgan misioneros, ver que de entre de sus hijos salgan traductores, que tu iglesia se desgaste por llevar el evangelio al que no te conoce. Los que están cerca, los que están en nuestra ciudad, los que están en nuestro país. Pero si aún nos pareciera imposible llegar del otro lado del mundo, permítenos ser el medio para que lleguen y te conozcan. Hermano, anhelo, deseo que cuando lleguemos al cielo, y no lo hago por chantaje, pero me encantaría, hermano, que cuando estemos en el cielo y veamos a alguien amarillito, con ojos rasgados. Es que mandaron un misionero, oraban, ofrendaban. Soy del Japón, pero aquí estoy. Hermanos, un tzotzil, un náhuatl, un hindú, un ex musulmán, un árabe, pues, que el Señor utilice a su iglesia. Dios tiene cuidado del no creyente y nuestras ofrendas son utilizadas para ese cuidado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, somos tan pequeños, tan ínfimos. Nos sorprende que nos hayas amado, que nos hayas traído a ti. Cuánta gracia y cuánto amor. Pero no, me parece en lo particular a mí, Señor,
abrumador pensar que puedes utilizar mis esfuerzos, mi trabajo, mi dedicación para recibir un ingreso, Señor, y eso ponerlo a tu servicio para que a través de ello se haga la labor más noble que puede existir sobre este mundo. Que otro te conozca, que otra persona llegue a tus pies. Padre, no nos permitas estar conformes, no nos permitas estar tranquilos. Ayúdanos, Señor. Una iglesia, decía el pastor, una iglesia cuida de sus pastores, de sus maestros. Una iglesia procura a los desvalidos, pero una iglesia también se interesa por los no creyentes, desea predicar. Permite, Señor, que Renovación sea esa iglesia que responde de manera adecuada a todo esto. Gracias, Padre. Haz que nuestro corazón arda, no permitas que nada lo ahogue. Gracias por la bendición de conocerte. Permítenos llevar las buenas nuevas de salvación a los que tanto lo necesitan. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.